Bienvenidos a Mente Abierta. Me distraje con algunas imágenes de algunas de las antiguas calzadas romanas. No creo que estas calzadas tengan ni de lejos 2000 años de antigüedad. Sin embargo, ese no será el objetivo de este video. No estoy seguro de que entendamos del todo para qué tipo de tráfico se construyeron estas carreteras. Aún así, quiero que escuchen qué es lo que dice la narrativa sobre estas calzadas. Las calzadas romanas eran de varios tipos, desde pequeñas vías locales hasta amplias carreteras de larga distancia, construidas para conectar ciudades, pueblos importantes y bases militares. La primera, hoy en día, el hormigón se ha desgastado desde los espacios alrededor de las piedras, dando la impresión de una carretera con muchos baches. Pero la práctica original era producir una superficie que sin duda estaba mucho más cerca de ser plana. La 2, las calzadas romanas solían ir en línea recta, subiendo y bajando colinas en lugar de seguir un patrón serpenteante. Está claro que incluso los historiadores tradicionales reconocen las dificultades e incomodidades asociadas a cualquier viaje por algunas de las vías romanas. Estoy de acuerdo, hay algunas carreteras de mejor aspecto, pero algunas calzadas se parecen a estas. Aquí es donde entra la siguiente frase. Hoy en día el hormigón se ha desgastado desde los espacios alrededor de las piedras, dando la impresión de una calzada con muchos baches, pero la práctica original era producir una superficie que sin duda estaba mucho más cerca de ser plana. En otras palabras, se está insinuando que estas carreteras estaban pavimentadas con hormigón. De alguna manera, esta parte, la práctica original era producir una superficie que sin duda estaba mucho más cerca de ser plana. Además, no veo ninguna señal de hormigón desgastado en estas imágenes. Es tan fácil decir cosas como esta. Las calzadas romanas generalmente iban en línea recta hacia arriba y hacia abajo de las colinas, en lugar de en un patrón serpenteante. ¿No es asombroso lo fácil que es decir cosas cuando no te hacen responsable? Para los tipos que cortaban las colinas y hacían túneles en las montañas, construir una carretera serpenteante no era una solución, así que simplemente optaron por construir carreteras cuesta arriba y cuesta abajo. Las calzadas romanas subían en línea recta por las laderas más escarpadas, sin serpentear, en curvas cerradas como las carreteras modernas. Esto se debe a que un hombre puede subir directamente por una colina empinada y luego descansar para recuperarse antes de seguir adelante mucho más rápido que si serpentea por una pendiente suavemente ascendente. Los suministros del ejército se transportaban en mulas que también podían subir una pendiente pronunciada sin mucho problema. Los animales de tiro que tiraban de los caballos necesitaban la pendiente más suave, pero la vía munita no se construyó para los comerciantes que utilizaban carros. Me topé con esta imagen rompepiernas, quise buscar qué eran las piedras en medio de la calzada. La narración dice que se instalaron para la comodidad de los peatones. Las calles de Pompeya estaban pavimentadas en la época romana con grandes bloques poligonales de piedra. Los escalones mantenían los pies de los romanos secos y alejados del agua, de la lluvia, las babas y los desechos de los animales que habrían llenado las calles de Pompeya. Ni qué decir tiene que la presencia de estos escalones haría muy peligroso y en muchos casos imposible el tránsito de caballos. En mi opinión, estos escalones anulan el propósito de tener una carretera, un surco en una carretera o ranura desgastada en una carretera o camino por el desplazamiento de las ruedas o los X. Los surcos pueden transformarse por el desgaste, como en el caso de los neumáticos de nieve con clavos,
comunes en las zonas de clima frío, o pueden formarse por la deformación del pavimento de hormigón asfáltico o del material de la subbase. La razón principal es que los camiones con carga pesada ejercen más presión de la que se supone durante la construcción de las carreteras. Estos camiones de carga pesada imprimen la huella de los neumáticos en las carreteras provocando surcos. Por lo que tengo entendido, la narración afirma que hay dos tipos diferentes de surcos en las calzadas romanas. Uno de ellos no tiene sentido, ya que estos surcos son signos de desgaste y no algo construido por diseño. Las diseñadas probablemente deberían llamarse surcos. Las calzadas de montaña también podrían tener crestas que atraviesan la superficie para dar a las personas y a los animales una mejor tracción, y tener surcos cortados en la piedra para guiar a los vehículos con ruedas. Los arqueólogos descubrieron que con el tiempo el paso de los carros erosionaba estas piedras hasta formar profundos agujeros o surcos. Los surcos pueden decirnos mucho sobre el tráfico, incluso algo de su intensidad o del tamaño de los antiguos vehículos, los cuales utilizaban hierro fundido para reparar las calles antes de la erupción del Vesubio. Hemos escuchado sobre dragones gigantes petrificados, incluso titanes, al parecer por todas partes en la Tierra, a través de los continentes y países. Les pregunto a ustedes, ¿qué piensan? ¿La petrificación sucedió? ¿Y sabemos el por qué? Todo esto lo pregunto a raíz de algunas imágenes que he visto por ahí. Algunas rocas parecen ser tejido humano, carne petrificada. Estaré mostrándoles alguna a través de este video y quiero que me den su punto de vista y lo que piensan sobre esto. Según la teoría, todo este ecosistema quedó petrificado y por lo tanto, lo que perciben los seres humanos como cerros, montañas, piedras, cuarzos, etc., serían solamente cuerpos petrificados, carne, huesos, órganos, tejidos, sangre, fluidos, etc. Dicen que allá por el siglo III, Lucio Flavio Filostrato y Cayo Julio Solonio solían encontrar referencias a hallazgos de grandes huesos que se consideraban de gigantes. En relación a esta idea, como restos de organismos que fueron muertos y enterrados durante el Gran Diluvio. De esta forma crecía el mito sobre el diluvio. Por cierto, también estaba dejando todos los innumerables árboles que parecen haber sido convertidos en roca. Por ejemplo, el bosque petrificado de Puyango. Vean esta foto tan interesante. Hay algo en algunas de estas rocas que parece que nos hacen pensar en carne petrificada, incluso carne de un gigante petrificado. Mira el siguiente video. Le llaman la roca roja cristalina que parece carne humana. Gran parte del mármol y el granito son cuerpos y criaturas gigantescas. Tras un acontecimiento terrorífico en el pasado, estas criaturas se convirtieron en piedras, árboles gigantes, hongos y animales, incluida la serpiente de Tailandia, todos convertidos en piedra. Observa las imágenes y júzgalas, y fíjate en la gran similitud entre la forma de estas rocas y la formación de organismos vivos a partir de los huesos y las arterias.
Desde el inicio de la conquista y la colonización de América, los conquistadores, exploradores y cronistas a menudo se han quedado maravillados al encontrar individuos que por una o varias de sus características antropológicas presentaban un extraordinario parecido con los europeos nórdicos o esas gentes del norte que se mencionan en los documentos Michinelli. Si es cierto que en algunos casos se trataba de mestizaje post-colombino, sin embargo, cuando el hallazgo tenía lugar en tribus de regiones hasta entonces no alcanzadas, esta posibilidad era descartada. En prácticamente toda América se encontraron indicios de la presencia de estos indios blancos, si bien fueron las culturas avanzadas como la azteca e inca las que con más fuerza conservaron el recuerdo de estos hombres blancos y barbados que habían arribado a sus tierras antes de los descubrimientos. Precisamente en Perú, en la región de Huamanga y en las islas del Titicaca, estos testimonios son muy numerosos. Así, por ejemplo, Pedro Pizarro, primo del conquistador Francisco Pizarro, confirma lo registrado por el padre Oliveira sobre el origen mestizo de los incas, al señalar que los aristócratas incas tenían la piel más blanca que los españoles y el pelo color trigo maduro. Pizarro agregaba además que los indígenas consideraban a estos individuos blancos y rubios como los hijos de los dioses del cielo. Al mismo tiempo, antiguos documentos recopilados por Izaguirre mencionan también a estos infieles blancos y rubios a manera de nosotros, entre comillas. Pero además de estas fuentes documentadas, algunas momias de la costa peruana alrededores de Lima, Nazca y Paracas, y la costa chilena, prueban la existencia de individuos con el cabello ondulado, de un color rubio o castaño. El hecho de que la mayor parte de ellas estén embalsamadas nuevamente certifica que esas gentes pertenecían a familias dirigentes. Según recoge Jacques de Mathieu en su obra titulada El Gran Viaje del Dios Sol, estas momias, cito, son de alta estatura, cara alargada, cabeza dolicocéfala y pelo claro, con variaciones que van desde el castaño al rubio, paja, pasando por todos los matices del rojo, sin decoración artificial. A pesar del desconcierto que estos hallazgos despertaron, el propio Mathieu declara que, cito, no se trata de meras apariencias, y los especialistas opinan del mismo modo. Algunos pensaron en un primer momento que las medidas de la cara y del cráneo podían provenir de una deformación artificial como la que efectivamente los indios peruanos producían a menudo en los niños, y que el color del pelo podía ser la consecuencia de la acción del tiempo, hipótesis que tuvieron que ser desechadas. Así, el antropólogo franco-argentino concluía que la presencia en el Perú precolombino de blancos de biotopo nórdico no puede, por consiguiente, ponerse en duda. Sin embargo, Dick Edgar Ibarra Grasso hace notar en su obra Los hombres barbados en la América precolombina que no solamente los pueblos nórdicos tienen la cabellera rubia en sus diversos matices, y establece que los pueblos blancos del norte de Asia Menor, desde Anatolia a Persia, también presentan esta característica. Las momias peruanas no serían por tanto nórdicas, quizás de estas zonas. Apoya esta conclusión haciendo notar que en el territorio de la antigua civilización mochija, millares de huaco-retratos representan a individuos con rasgos caucasoides, prominente nariz aguileña. En su obra, además, Ibarra Grasso acusa a Mathieu de minimizar un aspecto que él considera trascendental. Así es, en su obra Mathieu declara abiertamente que el método en cuestión, con el carbono 14 de datar estas momias a 500 a.C., es de por sí muy poco seguro. Según sus propias palabras, cito, habría que admitir una inmigración nórdica,
anterior a la que la historia señala que se remontaría quizás al siglo XII a.C., cuando los hiperbóreos invadieron Europa central y meridional y atacaron sin éxito Egipto, bajo el reinado del faraón Manebtat de la tercera dinastía. El dios Marduk, el patrón de Babilonia, iba acompañado de una bonita mascota, la cual le ayudaba varias veces cuando salía de paseo. Como verán, los mesopotámicos preferían acompañarse de una terrible bestia en vez de un secundario cómico. Dicha bestia era un dragón, el dragón Mushushu. En el Museo de Pergamón, en Berlín, se exhibe uno de los objetos más bellos que se produjo en esta zona del mundo, que ha llegado hasta nuestros días. En una de las salas está reconstruida de una forma cuidadosa la impresionante y maravillosa Puerta de Ishtar de Babilonia. Entre sus ladrillos vidriados azules destacan relieves de animales, sobre todo leones. Y también se puede observar la figura del dragón que les menciono, aunque no es que se parezca mucho a la imagen sobre lo que solemos tener de un dragón hoy en día. Mushushu, traducido del acadio, significa serpiente feroz. De todos los dragones de Babilonia, Mushushu es más original y el que tuvo más aventuras. Estuvo metido en varias peleas acompañando al dios Marduk. Incluso se cree que con los siglos dio origen al mito de la Hidra, y que incluso apareció en la Biblia. De cierto modo, él vendría a ser el llamado Hushu en esta zona del mundo, y puede ser que aparezcan los pasajes del libro de Daniel. De hecho, es el animal mítico mesopotámico que aparentemente a lo largo de los siglos no cambió de imagen ni evolucionó lo más mínimo, permaneciendo siempre igual en las distintas representaciones artísticas que se han conservado. El arqueólogo Robert Goldthwait consideraba que había tenido una existencia real. La razón por la que pensaba esto es que en la puerta aparecen representados varios animales que son reales, y Mushushu sería por tanto el único que era imaginario, lo que lo convertía en singular a los ojos del historiador. Sin embargo, parece haber cambiado de opinión y llegó a afirmar que Mushushu había sido pariente cercano de los dinosaurios llamados iguanodontes, cuya imagen él consideraba que era por entonces la más cercana a este dragón. Cosa curiosa, este dragón tiene una similitud con uno de los dos hermanos artesanos de la cultura maya, y Marduk, hijo de Enki. Este Mushushu tiene la apariencia de un león, tiene la cabeza que es de una serpiente con cuernos, tiene el cuerpo que está cubierto de escamas, de las que sobresale pelo en la cabeza y en el cuello. Las patas delanteras son las típicas de un felino, mientras que las traseras son las de un ave. Está presente en la tradición mesopotámica y algunos ejemplares están representados en la Puerta de Ishtar, donde desempeñan el papel de defensores. Dicha puerta, construida por Nabucodonosor en honor a Marduk. Según los expertos, esto es la representación simbólica de las estaciones del año. Por lo tanto, la figura no se trata de una serpiente, tiene cuernos y por lo tanto pienso que es un dragón. También parece un grifo sin alas, un dragón sin la parte de ave, una serpiente emplumada puede ser, y son precisamente los cuernos los que siempre el artisán, un mago que convirtió el granito en creta y el jade en plastilina. Mientras tanto, como se ve en Marduk, el Mushushu sale de la mano, no de la manga, por lo que podría ser una extensión del cuerpo, como la cola del artisán, que alisa y acompaña a la bestia en el suelo, bestia que en la figura maya sale como una cola, pero el detalle son los cuernos.
En la ampliación se ve que no hay duda de que los de la serpiente son cuernos. Se dibujó los contornos en negro y se pintaron en blanco. ¿Podría ser esto al azar? Blanco, como son los cuernos de casi todos los animales del mundo. Y en la descripción concreta, que está cubierto de escamas que se parecen precisamente a las del cuerpo del artisán, como en los brazos y en las piernas. El sombrero, por cierto, también es singular. Y quizás soy yo el único que quiere ver al Mushushu en los mayas, pero esto se convierte en una conexión continua, donde empezamos a ver mismos dioses con las mismas alas, la misma bolsa tan única en las manos. Quítale las alas, mantén la bolsa, pon el león y las alas, mantener al león y las alas, pero poner la cabeza del hombre, y así puedes seguir durante horas. Es un juego de intercambio, porque es un juego de partes. Las mismas vidas, los mismos dioses, las mismas historias contadas con distintos ojos en distintas épocas. Un cuento de hadas fantástico que es el más bello que existe. La película maestra de todas, nuestra historia. ¿Qué opinas al respecto? Bien, yo me despido y los veo más adelante con más información. Hasta luego.